Hoy me encuentro reflexionando sobre algo profundo. En la vida cristiana, muchas veces creemos que la salvación es solo cuestión de cumplir con ciertos ritos o de estar bien en lo material. A veces, pensamos que si tenemos una familia feliz, un buen trabajo y nuestra vida parece prosperar, estamos realmente salvados. Pero, ¿realmente es suficiente con eso? ¿De qué sirve tener todo eso si, en lo más profundo de nuestro ser, no hay paz? En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 16, se nos dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas palabras nos llaman a reflexionar más allá de lo visible, de lo que el mundo nos dice que es éxito. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo está bien solo porque las cosas externas van bien. Pero, ¿qué pasa cuando en lo más profundo de nuestro corazón sentimos que algo falta, que la paz no está allí, que la verdadera felicidad nos elude? Es un conflicto profundo y, a menudo, oculto. Muchos de nosotros luchamos con este vacío interno. La vida nos presenta su cara más brillante, un buen trabajo, una casa cómoda, una familia amorosa, quizás incluso el dinero suficiente para no preocuparnos. Pero dentro de nosotros persiste una sensación de incompletitud. ¿Cómo podemos ser felices si dentro de nosotros no encontramos paz? A veces, la tristeza se siente como un peso que no podemos quitar, un dolor invisible que nos acompaña incluso en los momentos de éxito. Quizás has tenido noches en las que, a pesar de todo lo que tienes, no pudiste dormir. Quizás te has encontrado dando vueltas en la cama, preguntándote por qué, a pesar de tenerlo todo, te sientes solo, como si algo estuviera faltando. Ese es el momento en el que surgen las preguntas más profundas, ¿de qué sirve todo esto si no tengo paz? ¿De qué sirve tenerlo todo si la felicidad parece escaparse entre mis dedos? La respuesta está en el amor de Cristo. El Salvador no viene a juzgar nuestras posesiones ni nuestras fallas externas. Él conoce nuestro drama, nuestras luchas internas, esas batallas que nadie más ve. El verdadero Salvador nos ofrece la oportunidad de sanar nuestras heridas más profundas. Y eso no significa que el dolor o la lucha desaparecerán de inmediato, pero sí significa que, en medio de todo eso, podemos encontrar consuelo y esperanza. Es fácil olvidar que la verdadera salvación no está en lo material. No está en tener éxito ante los ojos del mundo. La salvación es algo mucho más profundo, algo que toca nuestra alma. A veces, el proceso de salvarnos es lento, pero es un proceso real. La transformación que Cristo ofrece no siempre es inmediata, pero cada paso hacia Él es un paso hacia una vida más plena. Así que cuando te sientas perdido, cuando pienses que todo lo que has logrado no ha sido suficiente, recuerda que no todo está perdido. A veces, lo que necesitamos es abrir nuestro corazón y permitir que Él entre en nuestra vida, que Él toque esas partes de nosotros que han estado heridas por tanto tiempo. La verdadera paz no viene de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Él vino a buscarnos, no a condenarnos, y eso es lo que nos da esperanza. Pero, ¿cómo encontramos esa paz? ¿Cómo nos acercamos a esa salvación que parece tan lejana cuando todo lo que tenemos nos parece insuficiente? La respuesta está en reconocer nuestras vulnerabilidades, en entender que no estamos solos. A veces, la lucha es intensa y parece que no hay salida. Pero la salida siempre está en la fe, en creer que hay algo más allá de este mundo, algo que puede transformar nuestras vidas desde adentro. Nadie es perfecto. Todos enfrentamos batallas internas. Todos tenemos momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Pero el amor de Cristo está disponible para todos. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos fallado, o lo que hayamos dejado de hacer. El llamado a la salvación es para todos, y siempre está allí, esperando que demos el primer paso. Así que, si te encuentras en ese lugar de duda, en ese espacio donde la vida parece no tener sentido, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de una transformación. No dejes que las apariencias te engañen. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz interna que solo Cristo puede dar. Después de esta reflexión, llevo tiempo con una pregunta en mi cabeza. ¿Por qué haces lo que no quieres hacer? Todos en algún momento de nuestras vidas nos encontramos atrapados en un ciclo que no sabemos cómo romper. Decimos una y otra vez que no vamos a hacer algo, que no vamos a caer en las mismas trampas, que no vamos a seguir ciertos hábitos que sabemos que nos hacen daño, y, sin embargo, terminamos haciéndolo. Nos enfrentamos a esa contradicción interna. Por un lado, deseamos la paz, la felicidad, la verdadera libertad, pero por otro lado, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros miedos, por nuestras inseguridades. Es un conflicto que todos enfrentamos, aunque no siempre hablamos de ello. El apóstol Pablo en sus cartas nos habla de este dilema humano con una claridad asombrosa. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, él expresa, lo que hago no lo entiendo.
No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Te has sentido alguna vez como Pablo? Quizás te has prometido cambiar, mejorar, hacer lo correcto, y sin embargo, te ves haciendo lo contrario, cayendo una vez más en las mismas decisiones que te alejan de lo que realmente deseas. Este dilema no es solo algo que enfrentó Pablo, sino algo que todos nosotros vivimos de una forma u otra. Es fácil mirar a los demás y pensar que ellos tienen todo bajo control, que no luchan con las mismas dificultades. Pero la verdad es que cada uno de nosotros lleva su propia batalla interna. Quizás el desafío no sea tan visible como una enfermedad o una crisis externa, pero esa lucha interna, ese combate entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que, a veces, sentimos que no podemos evitar hacer, es algo profundamente humano. Lo cierto es que no se trata solo de voluntad. La vida cristiana nos enseña que hay algo más allá de nuestro esfuerzo humano, algo más profundo que nos mueve, el poder de la gracia divina. En el Evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita a descansar en Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es simplemente físico, sino espiritual, una paz interior que no depende de nuestras fuerzas, sino de su presencia. Pero para recibir ese descanso, necesitamos reconocer nuestra incapacidad para lograrlo todo por nuestra cuenta. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, no puedes salir de ese ciclo de decisiones equivocadas, de pensamientos que no quieres tener, de acciones que no deseas cometer? Es como si algo te arrastrara hacia esos lugares oscuros, incluso cuando sabes que no es lo que realmente quieres. Pero, tal vez, lo que no hemos comprendido aún es que no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de una transformación más profunda que va más allá de nuestros esfuerzos individuales. A veces, estamos tan acostumbrados a nuestra forma de pensar y de actuar que olvidamos que podemos ser transformados, que hay algo más grande que puede cambiar nuestra naturaleza interna. Y no hablo de una transformación rápida, sino de una que lleva tiempo, que requiere paciencia y humildad. Jesús no viene a exigirnos perfección de inmediato, sino a acompañarnos en nuestro proceso de sanación. Es curioso cómo las pasiones humanas pueden dominar tanto nuestras decisiones. A menudo, tomamos caminos que sabemos que nos alejan de lo que realmente deseamos. En nuestra búsqueda por llenar el vacío, buscamos en lugares equivocados. En las riquezas, en las relaciones superficiales, en el éxito mundano. Pero, aunque logremos alcanzar muchas de esas cosas, la sensación de satisfacción es temporal, porque no es lo que realmente necesitamos. Este ciclo de querer hacer lo correcto y caer en lo opuesto es como un reflejo de nuestra naturaleza humana caída. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí una batalla entre el bien y el mal, entre lo que sabemos que es justo y lo que a veces, sin querer, nos lleva a lo contrario. La clave no está en ignorar estas luchas, sino en reconocerlas y en buscar una ayuda más allá de nosotros mismos. Y esa ayuda llega de una fuente inagotable, de alguien que nos entiende profundamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para guiarnos y fortalecernos. Este Espíritu no solo nos ayuda a discernir el camino correcto, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. Es importante entender que no estamos destinados a vivir atrapados en este ciclo sin fin. Aunque a veces nos sintamos débiles, aunque no siempre logremos actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto, Jesús nunca nos abandona. Él sabe que somos imperfectos, pero también sabe lo que necesitamos para cambiar, su gracia, su amor y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, cuando te encuentres luchando con esa contradicción interna, cuando te sientas frustrado porque no estás logrando hacer lo que deseas, recuerda que no estás solo. Todos compartimos esa misma lucha. Y lo más hermoso es que no estamos llamados a hacerlo todo por nuestra cuenta. Jesús está ahí, esperando que le entreguemos nuestras cargas, nuestras debilidades, para transformarlas en algo nuevo. La vida cristiana no es un camino sin obstáculos ni un sendero donde todo esté claro. A veces, parece que tomamos un paso hacia adelante y luego damos dos hacia atrás. Pero en medio de todo eso, hay una promesa poderosa que no debemos olvidar. Cristo nos acompaña en cada momento de nuestra vida, incluso en aquellos en los que sentimos que estamos más perdidos. Quizás, esa es la verdadera libertad que tanto anhelamos, no estar atados a nuestros errores, a nuestras debilidades, sino reconocer que no necesitamos ser perfectos para ser amados. Cuando miramos nuestras vidas y vemos esos momentos en los que caímos en los mismos errores una vez más, puede ser fácil caer en la desesperanza. Nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué sigo haciendo lo que sé que no quiero hacer? Es como si hubiese algo en nosotros que nos empujara constantemente a lo opuesto de lo que sabemos que es bueno para nuestra alma.
Pero esa lucha no es señal de fracaso, sino de algo mucho más profundo, es la batalla por nuestra transformación interior. Esa lucha interna es la que nos prepara para recibir la gracia que, en su tiempo, nos hará más fuertes. Es posible que, durante años, hayamos intentado cambiar, corregir nuestros errores y hacer las cosas bien. Es posible que nos hayamos prometido dejar atrás ciertos hábitos, ciertos pensamientos o actitudes que nos arrastran hacia lo que no queremos ser. Pero aquí está la verdad, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. No es un cambio instantáneo. Es un proceso que solo puede ser guiado por la mano amorosa de Dios. En este viaje, podemos sentirnos cansados, como si estuviéramos en un ciclo que nunca termina. Y es en esos momentos de agotamiento, cuando ya no sabemos qué más hacer, cuando realmente podemos experimentar la fuerza de Dios. Porque, cuando estamos débiles, es cuando Él se muestra más fuerte en nosotros. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este poder no es el poder humano que depende de nuestra fuerza o capacidad. Es un poder divino que trabaja dentro de nosotros, cambiando nuestro corazón y nuestra mente, moldeándonos a la imagen de Cristo. No es un poder que espera que seamos perfectos, sino uno que transforma nuestra imperfección en algo bello y útil para su propósito. Y esa es la diferencia que nos da esperanza. No importa cuántas veces caigamos o nos sintamos como si no estuviéramos logrando nada. Lo que realmente importa es que no estamos caminando solos. Cristo está con nosotros, guiándonos, levantándonos cuando caemos y dándonos la fuerza para seguir. Y no solo se trata de lo que Él hace por nosotros, sino también de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Cuando caemos una y otra vez, podemos ver esas caídas como oportunidades de crecimiento, como momentos en los que aprendemos a depender más de su gracia. Es en nuestra debilidad donde su poder puede brillar más. En esos momentos en los que creemos que hemos fracasado, es donde su amor puede mostrarse más grande, más fuerte, más transformador. Piensa en aquellos momentos de tu vida cuando, a pesar de tus esfuerzos, cometiste el mismo error o tomaste la decisión equivocada. Quizás te sientes indigno de la misericordia de Dios, como si no pudieras recibir su perdón. Pero déjame decirte algo importante, el amor de Cristo no depende de nuestra perfección. Él no espera que seamos perfectos, sino que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestra necesidad de Él. Es fácil caer en la trampa de pensar que si fallamos, si cometemos errores, Dios nos rechazará. Pero ese pensamiento está lejos de la verdad. Dios no te rechaza por tus caídas, sino que te levanta de ellas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 20, nos muestra el corazón de Dios con la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa a casa, tras haber malgastado toda su herencia y haber fallado gravemente, su padre lo recibe con brazos abiertos, sin reproches. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esa es la verdadera naturaleza de Dios, Él corre hacia nosotros en nuestros momentos de debilidad, de error, y nos recibe con amor incondicional. En ese mismo espíritu, Jesús nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos. Si estamos agotados por nuestras luchas internas, si estamos cansados de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta, Él nos ofrece su descanso. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Es el descanso que solo Él puede ofrecer, un descanso que nos llena de paz incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. A pesar de su amor por Dios y su deseo sincero de vivir conforme a su voluntad, Él experimenta la lucha con el pecado en su vida diaria. Esta lucha es universal. Si Pablo, un hombre que había experimentado la gracia de Dios de manera tan radical, podía sentirse atrapado en este dilema, ¿cómo no lo sentiríamos nosotros? El apóstol continúa en el versículo 19, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Esta frase parece un reflejo de lo que muchas veces sentimos. La vida cristiana no es un camino fácil. No es cuestión de simplemente desear hacer lo correcto y hacerlo. La verdadera lucha está en cómo nos enfrentamos a las tentaciones, a las debilidades, a las pasiones humanas que nos arrastran, incluso cuando sabemos que nos alejan del camino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos dejar de hacer lo que no queremos hacer? La respuesta está en lo que Pablo nos muestra en el versículo 25 de este mismo capítulo, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro». Pablo reconoce que, aunque en su propia fuerza humana es débil y propenso a la caída, es solo a través de Jesucristo que puede encontrar la victoria.
La clave de la transformación no está en nuestra capacidad de cambiar, sino en rendirnos al poder de Cristo, el cual tiene la autoridad para liberarnos de esas luchas internas. El mensaje de Pablo no es uno de desesperanza, sino de esperanza profunda. Nos dice que no estamos solos en nuestra lucha, que aunque el pecado y la debilidad nos persigan, la gracia de Dios es más fuerte que cualquier lucha interna que podamos tener. Si dependemos de nuestra propia fuerza, probablemente caeremos una y otra vez en las mismas trampas. Pero cuando dejamos que Cristo tome el control, cuando permitimos que su gracia trabaje en nosotros, experimentamos la verdadera libertad, la libertad de ser transformados, de dejar de hacer lo que no queremos hacer y comenzar a hacer lo que sabemos que es bueno. Quizás te estés preguntando, pero, ¿por qué todavía me siento débil? ¿Por qué sigo cayendo si realmente he entregado mi vida a Cristo? Es una pregunta válida. La verdad es que la transformación lleva tiempo. El proceso de ser renovados por el Espíritu Santo no ocurre de forma instantánea. A veces nos sentimos frustrados, porque pensamos que ya deberíamos haber cambiado completamente, pero lo que realmente está sucediendo es un proceso de santificación. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo nos asegura que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, aunque no veamos los cambios de inmediato, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando nuestra fe y transformándonos en la imagen de Cristo. No estamos solos en el proceso. Él está trabajando en nosotros, y Él nunca abandona la obra que ha comenzado. Además, es importante recordar que la lucha que enfrentamos no es solo contra nosotros mismos, sino contra las fuerzas espirituales que buscan apartarnos de la voluntad de Dios. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando luchamos contra nuestros propios deseos, no estamos simplemente luchando con nuestra naturaleza humana, sino con una batalla espiritual que va más allá de lo visible. Nuestro enemigo no es solo nuestra debilidad, sino el poder del mal que intenta alejarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Esto puede parecer abrumador, pero la buena noticia es que no estamos luchando solos. La victoria ya ha sido ganada. Jesús, a través de su muerte y resurrección, ya ha derrotado al pecado y a la muerte. A través de Él, tenemos acceso a su poder y a su gracia, que son más grandes que cualquier tentación, que cualquier debilidad, que cualquier batalla interna que enfrentemos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que no queremos hacer? La respuesta no es sencilla, pero la verdad es que nuestra lucha interna es parte de nuestra naturaleza humana caída. Sin embargo, en Cristo encontramos la esperanza y la victoria. El poder que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad no depende de nosotros, sino de Él. Es cierto que la vida cristiana no es un camino libre de caídas, pero es un camino que está lleno de esperanza. Cuando caemos, no significa que estemos alejados de Dios o que nuestra lucha sea en vano. Al contrario, cada vez que caemos y nos levantamos, es una oportunidad para experimentar más profundamente la gracia de Dios. Cada vez que nos enfrentamos a esa contradicción interna, esa batalla entre lo que sabemos que es bueno y lo que, a veces, decidimos hacer, estamos siendo testigos de nuestra propia necesidad de Cristo. El Evangelio no nos dice que seremos perfectos de inmediato, ni que nunca más caeremos. Lo que nos promete es algo mucho más hermoso, la oportunidad de ser transformados, de ser renovados en el Espíritu Santo, y de caminar con Él en cada paso. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos anima, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí, Pablo no está diciendo que seremos perfectos, sino que el proceso de transformación comienza cuando decidimos caminar en el Espíritu. Es en ese caminar, en esa relación constante con Dios, donde la lucha contra el pecado comienza a perder su poder sobre nosotros. La clave está en la dependencia diaria de su gracia. No se trata de hacer un esfuerzo humano para ser mejores o para cambiar nuestras acciones por nuestra cuenta. Se trata de dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones. Cuando nos rendimos a Él, cuando permitimos que su amor y su poder inunden nuestras vidas, encontramos que las cosas que antes parecían imposibles de cambiar comienzan a transformarse. Las pasiones y deseos que nos arrastraban hacia lo que no queríamos hacer empiezan a perder su control. Este proceso de caminar en el Espíritu no es una batalla aislada. Es una batalla que libramos juntos, como cuerpo de Cristo. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos recuerda, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
La comunidad cristiana juega un papel fundamental en este proceso de transformación. No estamos solos en nuestra lucha. Tenemos hermanos y hermanas en la fe que nos acompañan, que nos apoyan, que oran por nosotros y con nosotros, y que nos animan a seguir adelante. La lucha no es fácil, pero juntos, podemos mantener la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y a veces, cuando estamos rodeados de esa comunidad, es en esos momentos de vulnerabilidad donde más sentimos la gracia de Dios. Es en los momentos de honestidad, cuando compartimos nuestras luchas y caídas, que Dios puede obrar de manera poderosa. La iglesia no debe ser un lugar de perfección, sino un lugar donde podemos ser reales, donde podemos ser honestos con nuestras luchas y donde podemos encontrar la gracia que necesitamos para seguir adelante. A menudo, la tentación de hacer lo que no queremos hacer surge porque estamos buscando algo que solo Cristo puede darnos. Buscamos satisfacción en lugares equivocados, en el trabajo, en las relaciones, en los logros personales, en las posesiones. Pero nada de eso nos da paz duradera. Solo en Cristo podemos encontrar la satisfacción verdadera. Solo en Él podemos ser completos. Lo que realmente buscamos, la paz que tanto anhelamos, solo la encontramos en su presencia. Y aunque la tentación y el pecado seguirán siendo una parte de nuestra vida, no debemos temer. Cristo ya ha vencido la muerte y el pecado. Él ha roto las cadenas que nos mantenían cautivos. En su victoria, encontramos nuestra propia victoria. En Él, encontramos el poder para hacer lo que sabemos que es bueno, para decir no a las cosas que nos alejan de su voluntad. En Él, encontramos la libertad para ser quienes fuimos creados para ser. El proceso no será rápido, pero cada día en Él, cada día que elegimos caminar en su gracia, estamos siendo transformados. Y esa transformación no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestros corazones. Jesús vino a cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Él no solo vino a corregir nuestros comportamientos, sino a darnos un nuevo corazón, uno que lo busque, que lo ame, que lo siga. Por eso, cuando te encuentres luchando con esa contradicción interna, cuando te enfrentes a ese dilema de hacer lo que no quieres hacer, recuerda que no estás solo. La lucha es real, pero la victoria es más grande. Es en Cristo donde encontramos la verdadera fuerza para cambiar. No se trata de lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y, al final, la respuesta a la pregunta, ¿por qué haces lo que no quieres hacer?, no es un reproche a nuestra debilidad, sino un recordatorio de que, aunque estamos en medio de la lucha, ya hemos sido conquistados por el amor inquebrantable de Dios. A medida que seguimos caminando en su gracia, poco a poco, esa batalla interna comenzará a resolverse. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero con el tiempo, veremos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las cosas que verdaderamente nos transforman y nos alejan de las cosas que antes nos esclavizaban. Y al final, ese es el propósito de nuestra vida cristiana, ser transformados a la imagen de Cristo, para que en todo lo que hagamos, podamos reflejar su gloria. Es fascinante cómo la Biblia nos enseña sobre la importancia de las decisiones que tomamos y cómo nuestras elecciones están profundamente influenciadas por nuestro entorno, por las expectativas de los demás, e incluso por los deseos no siempre conscientes de agradar o buscar validación. En nuestra vida diaria, a menudo creemos que estamos tomando decisiones de manera completamente autónoma, pero en realidad, muchas veces estamos condicionados por los factores que nos rodean, por las voces que nos dicen qué hacer o cómo actuar. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, Jesús nos da una enseñanza profunda cuando dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí, Jesús nos invita a considerar qué es lo que realmente determina nuestras decisiones. La libertad que Él nos ofrece no es una libertad que depende de seguir las expectativas ajenas, ni de agradar a los demás, sino una libertad profunda que surge al vivir según su verdad, que nace de un corazón transformado por su amor. Si miramos nuestras vidas desde una perspectiva honesta, podemos darnos cuenta de cuántas veces hemos tomado decisiones en función de lo que otros esperan de nosotros. Muchas veces nuestras elecciones no están basadas en lo que realmente deseamos en lo más profundo de nuestro ser, sino en lo que creemos que los demás quieren que hagamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos elegido una carrera, un estilo de vida o incluso un camino espiritual no porque lo sintiéramos verdaderamente en nuestro corazón, sino porque queríamos satisfacer las expectativas de nuestros padres, de nuestros amigos o incluso de la sociedad? Es un fenómeno tan común en nuestra cultura, la presión externa que nos lleva a vivir conforme a normas que no siempre reflejan nuestro verdadero yo.
Desde pequeños, somos moldeados por lo que los demás piensan que es lo mejor para nosotros. Esas influencias, aunque bien intencionadas, pueden a veces desviar nuestro camino, alejándonos de lo que realmente nace de nuestro interior, de lo que Dios ha depositado en nosotros. Jesús nos llama a vivir de manera auténtica, a ser fieles a nuestra verdadera identidad en Él, no a una identidad que nos es impuesta desde afuera. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo nos desafía a pensar en este aspecto, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo es una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestras motivaciones. Muchas veces buscamos la validación de los demás, buscando su aprobación, queriendo cumplir con sus expectativas. Pero Pablo nos recuerda que el verdadero propósito de nuestra vida no es agradar a los hombres, sino a Dios. En Cristo, nuestras decisiones deben nacer de un corazón que busca su voluntad, no la de los demás. Es probable que todos hayamos sentido alguna vez el peso de las expectativas ajenas. Quizás, desde niños, nos han dicho qué es lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos ser para tener éxito o ser queridos. Y, sin quererlo, hemos comenzado a tomar decisiones no desde nuestra verdadera identidad, sino desde las expectativas que otros han puesto sobre nosotros. Hemos vivido buscando una aprobación externa, creyendo que nuestra valía está atada a lo que otros piensan de nosotros. La presión para cumplir con esas expectativas puede ser tan fuerte que muchas veces ni siquiera nos detenemos a preguntar si realmente estamos eligiendo lo que deseamos en nuestro corazón, sino lo que creemos que se espera de nosotros. La sociedad, las redes sociales, incluso nuestras familias, nos muestran constantemente modelos de éxito y felicidad que no siempre corresponden a nuestra verdadera vocación o identidad en Cristo. Y es aquí donde entra el verdadero reto del cristiano, aprender a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás voces. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, se nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón, por naturaleza, puede ser engañoso. A veces, lo que creemos que es nuestra verdadera voluntad está influenciado por las circunstancias, las experiencias pasadas y las expectativas de los demás. Por eso, es tan importante aprender a discernir la voz de Dios, esa que habla desde lo más profundo de nuestro ser, esa que nos invita a ser quienes verdaderamente somos, no lo que los demás quieren que seamos. En el camino cristiano, no se trata de ser otra persona, de cumplir con una imagen perfecta, sino de ser fiel a lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Vivir según su voluntad es un viaje hacia la autenticidad, un viaje hacia la libertad. La libertad no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en poder hacer lo que realmente refleja nuestro propósito en Él. ¿Cuántas veces, en un momento de tu vida, has tomado decisiones sin consultar a Dios, sin pedirle dirección? Tal vez elegiste un camino porque se alineaba con lo que se esperaba de ti, o porque pensaste que era lo correcto en los ojos de los demás. Pero en el fondo de tu corazón, quizás sabías que no era lo que realmente deseabas. Eso no te hace menos amado por Dios, sino más bien te muestra lo que Él ya sabe de ti, que somos humanos, que estamos influenciados por las circunstancias, pero que Él tiene el poder de guiarnos a través de esa confusión y ayudarnos a encontrar el camino correcto. Es fundamental que, al caminar en nuestra vida cristiana, nos recordemos constantemente que nuestra verdadera identidad solo se encuentra en Cristo. Solo en Él podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo en Él podemos descubrir el propósito que da sentido a nuestras decisiones. Cuando estamos en Cristo, nuestras elecciones empiezan a reflejar lo que realmente nace de nuestro interior, lo que Él ha creado en nosotros. Y aunque el entorno, la sociedad o las expectativas ajenas sigan presionándonos, podemos aprender a escuchar su voz y a tomar decisiones basadas en su verdad, no en lo que los demás esperan. Es un desafío, sin duda. Pero es un desafío que vale la pena enfrentar. Porque en Cristo encontramos la libertad verdadera, una libertad que nos permite vivir conforme a lo que Él ha planeado para nosotros, y no lo que el mundo quiere que seamos. La verdadera felicidad y realización vienen cuando nuestras decisiones son dirigidas por su amor, no por las presiones externas. Es cierto que el entorno, la cultura en la que vivimos y las voces de los demás pueden influir profundamente en nuestras decisiones. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice lo que deberíamos desear, lo que debemos lograr, cómo debemos comportarnos para ser considerados exitosos o valiosos. La presión es real, y muchas veces, ni siquiera somos conscientes de cómo estas influencias afectan nuestras elecciones.
Pero la belleza de la vida cristiana es que estamos llamados a ser transformados por dentro, a vivir una vida que no está condicionada por las expectativas del mundo, sino por el amor y la verdad de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos da una instrucción clara sobre cómo debemos enfrentar este desafío: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una invitación a no dejarnos moldear por las tendencias o presiones del mundo, sino a permitir que nuestra mente sea renovada por Dios. La transformación que Dios desea para nosotros empieza en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras motivaciones más profundas. Es un proceso que va más allá de las acciones externas, se trata de un cambio profundo en el corazón. Esta renovación del entendimiento no ocurre de la noche a la mañana. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Se trata de una transformación gradual que ocurre a medida que nos acercamos a Dios, que le permitimos entrar en lo más profundo de nuestro ser y que le damos espacio para trabajar en nosotros. Cuanto más buscamos a Dios, cuanto más nos sumergimos en su palabra y en su presencia, más nuestra visión de la vida cambia. Empezamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ya no vivimos para complacer a los demás, ni para cumplir con expectativas externas, sino para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Es importante reconocer que todas las decisiones que tomamos están influenciadas por algo más que solo nuestra voluntad consciente. A menudo, nuestra historia personal, nuestras experiencias pasadas, nuestras inseguridades y nuestros deseos de aceptación juegan un papel crucial en lo que elegimos hacer. Quizás, como muchos de nosotros, has tomado decisiones en tu vida para complacer a tus padres, a tu familia, o incluso a tu círculo de amigos, pensando que eso te daría un sentido de pertenencia o validación. ¿Cuántas veces has elegido una carrera, una relación o incluso una dirección en la vida, no porque fuera lo que realmente deseabas, sino porque pensabas que esa era la forma correcta de ser aceptado o reconocido? Sin embargo, Dios nos invita a vivir de una manera diferente. Nos invita a tomar nuestras decisiones no basadas en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Él ha dicho sobre nosotros. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, Pablo nos recuerda: porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra vida no nos pertenece, sino que ha sido comprada con la preciosa sangre de Cristo. Vivimos para Él, y es en Él donde encontramos el verdadero sentido de nuestras decisiones y nuestro propósito. El desafío es aprender a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad en Cristo, no con la identidad que el mundo nos impone. Esto significa, por ejemplo, que no necesitamos buscar aprobación externa, sino que encontramos nuestra valía en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando comenzamos a vivir según su voluntad, descubrimos una paz que va más allá de las circunstancias, porque nuestra vida está centrada en algo mucho más grande que la opinión de los demás. Ya no vivimos para impresionar o para cumplir con un estándar externo, sino para reflejar su gloria y su amor. En este proceso de descubrimiento, es fundamental también aprender a ser honestos con nosotros mismos. A veces, podemos estar tan condicionados por las expectativas externas que ni siquiera sabemos lo que realmente deseamos o necesitamos. En estos momentos, es importante detenernos y preguntarnos: ¿estoy tomando esta decisión porque realmente lo deseo, o estoy buscando llenar un vacío que solo Dios puede llenar? La Biblia nos invita constantemente a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. En Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de nuestras decisiones, y es desde allí que brota todo lo que hacemos. Tomarnos el tiempo para escuchar nuestro propio corazón y ser sinceros con nosotros mismos es vital. Y en ese espacio de honestidad, debemos permitir que Dios hable. Él es quien conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos hace felices, lo que verdaderamente nos llena de paz. La clave está en aprender a discernir su voz, en aprender a alinearnos con su voluntad, y en ser lo suficientemente valientes para tomar decisiones que reflejen quiénes somos en Él, no quienes los demás esperan que seamos. Al aprender a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad, comenzamos a experimentar una libertad profunda. Libertad de la presión externa, libertad de las expectativas impuestas, libertad de ser quienes Dios nos ha creado para ser.
Y aunque el mundo seguirá ofreciendo sus propias definiciones de éxito y felicidad, podemos estar seguros de que las verdaderas decisiones que dan fruto, las que realmente nos llevan a una vida plena, nacen del corazón transformado por Cristo. A medida que te sumerges más en tu relación con Él, comenzarás a tomar decisiones que reflejan lo que realmente nace de tu interior, no lo que otros quieren que hagas. Y aunque el proceso no siempre será fácil, es en este caminar hacia una vida más auténtica y alineada con el propósito divino donde encontramos la verdadera paz. A medida que sigues caminando en este proceso de transformación, es esencial recordar que no estamos solos en esta travesía. Dios está con nosotros, guiándonos paso a paso, renovando nuestra mente y ayudándonos a ver con claridad lo que realmente importa. Él es el que nos da la fuerza para tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera identidad, y es en él donde encontramos la paz y la dirección que tanto necesitamos. Las decisiones que tomamos, cuando nacen del corazón transformado por Cristo, tienen un poder y un propósito que van más allá de lo que podemos entender. No se trata de hacer lo que el mundo espera de nosotros, ni de seguir un camino fácil. Se trata de ser fieles a lo que Dios ha depositado en nuestro interior, de vivir de acuerdo con la verdad de su palabra, y de caminar con valentía en la dirección que Él nos llama. Puede que a veces nos sintamos inseguros, que las expectativas ajenas nos presionen, o que las voces del mundo traten de alejarnos de nuestro propósito. Pero recuerda siempre que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros, un propósito que solo puede cumplirse cuando elegimos vivir según su voluntad, no la de los demás. Es cierto que a lo largo de nuestra vida, las influencias externas pueden desviar nuestra atención y hacernos perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando decidimos volver a Dios, cuando nos rendimos a su amor y le pedimos que transforme nuestras decisiones, Él es fiel para guiarnos. Él nunca nos abandona, nunca nos deja en medio del camino. Siempre está con nosotros, dispuesto a restaurarnos, a ayudarnos a tomar decisiones que reflejen su verdad y a guiarnos hacia la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Hoy, te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre tus decisiones, sobre lo que realmente estás eligiendo en tu vida. ¿Estás tomando esas decisiones por ti mismo, siguiendo el llamado de tu corazón que ha sido renovado en Cristo? ¿O estás, tal vez, buscando la validación de los demás, el reconocimiento que solo Dios puede darte? La verdadera paz y libertad solo se encuentran cuando decidimos vivir para Él, cuando nos alineamos con su propósito, y cuando permitimos que su amor guíe cada paso de nuestro camino. Recuerda, no hay mayor propósito en la vida que vivir para la gloria de Dios, vivir de acuerdo con su voluntad, ser quien Él nos ha llamado a ser. Y aunque el camino pueda ser desafiante, cuando caminamos con Él, sabemos que todo lo que necesitamos está en su gracia y su amor. Al final, no importa lo que el mundo diga de nosotros, ni lo que esperen de nosotros. Lo único que importa es lo que Él ha dicho. Él nos ha llamado a ser libres, a vivir con propósito y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Con valentía y fe, sigue adelante en tu caminar con Dios, sabiendo que cada decisión tomada en su voluntad te acerca más a la persona que fuiste creado para ser. Que tu vida sea un testimonio de su gracia, de su poder transformador y de la paz que solo Él puede ofrecer. Dios te bendiga abundantemente y que su paz guíe siempre tus pasos.